Bien, estamos en nuestros estudios con el señor Fernando Olivera. Él, como ustedes saben, es un líder político. Él fue fundador del Frente Independiente Movilizador y ha reaparecido en escena. Bienvenido al programa, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación, Luis Alfonso. Debo confesar que me emociona estar aquí en RBC, en esta trinchera donde hemos dado tantas luchas democráticas, y en un programa como el tuyo, donde la libertad es una expresión real. Aquí estamos nuevamente en el Perú, considerando qué hacer en cumplimiento del deber. Esa es la primera pregunta. ¿Este es el reinicio o la reinvención o el renacimiento de Fernando Olivera, que tuvo un rol, digo, protagónico porque ha sido ministro de Estado? Fernando Olivera empezó en el Congreso de la República con un partido político que tuvo como bandera la lucha anticorrupción. ¿Por qué regresa Fernando Olivera a hacer política activamente? ¿Y qué piensa, en primer lugar, de la posibilidad de que Alan García pueda ser nuevamente presidente del Perú o Keiko Fujimori? La situación que atraviesa el Perú es de extrema gravedad. El narcotráfico está tomando posesión del Estado peruano. Está extendiendo la inseguridad en todo el país. Y la incapacidad de los gobiernos, que en vez de gobernar y gobernar bien en función de los intereses nacionales, lo que buscan es gobernar para llenarse los bolsillos, para hacer una casta corrupta donde se traspasan el poder unos a otros y que no quieren que nadie más penetre y que hay que cerrarle las puertas, y a la vez la gran mayoría de peruanos está harta de esta situación. Yo estoy impresionado en estos días que estoy en el Perú, la cantidad de gente que estoy recibiendo de todas las partes del Perú, y todos con un denominador común: la pestilencia que hay. Arequipa, Cusco, Puno, Lambayeque, en todas partes hay una situación de hartazgo, inclusive de posiciones súper radicales ya. ¿Y por qué, digamos, radicales dentro de la democracia? Sí, pero me refiero a que ¿por qué frente a este escenario en donde un poco las opciones son más de lo mismo, Alan García, digamos, el tema de la corrupción, de los narcoindultos, el tema de Oropesa, del Partido Aprista, digamos, ¿cómo ve el principal investigador de Alan García? ¿Alan García es realmente corrupto, como cree mucha gente, o no? Bueno, hay que recordar que Alan García evadió a la justicia porque un juez montesinista le aplicó la prescripción antes de que le correspondiera, y luego de haberse fugado a París y a Colombia, más que nada estuvo en París, por cierto, en un departamento que nunca explicó cómo lo adquirió, y que ahí hay una serie de indicios que entiendo que en la mega comisión están incluidos, pero que sin embargo de eso no se habla. Lamentablemente yo tengo que decir que en lo que corresponde al partido aprista, ¿no? Se ha apartado totalmente de lo que fue el legado y el ejemplo de Aya de la Torre. Y básicamente se ha vuelto una organización criminal. Pero mire usted, ¿qué cosa es Alan García? El hombre de los 5.000 indultos a narcotraficantes, que tenía como su hombre de confianza a este Chinguel, ¿no? Para hablar de los casos de actualidad, Chinguel, el hombre de este Oropesa, ¿no? Del que le vuelan la camioneta Porsche y tiene un poder para tomar casas incautadas. ¿Y qué hay de ¿Cómo funciona eso? Eso es una organización criminal. ¿Qué hay de su colaborador Luis Nava, por ejemplo? Digamos, que no se le menciona, pero que algunos sostienen que era parte del grupo de personas más cercanas al presidente García. Bueno, ¿no? como parte, era su secretario privado, su secretario en Palacio, y luego para blindarlo, creo que el último mes lo nombraron ministro no sé de qué, de trabajo, de la producción, para que tenga lugar al antejuicio. Ya aparecerá también en el caso Oropesa. No me cabe duda que así será. Pero vea usted lo que son los secretarios generales. Uno, el tal Quesada, ¿no? Metió un escándalo de terrenos de millones, lo de Cofopri. Está muy bien sentadito ahí. Y es el secretario institucional. O sea, es el rostro institucional del APRA. Un hombre metido en un procedimiento que en verdad debería estar en la cárcel. Bueno, y el otro, del Castillo, metido en el caso de los petroaudios, y que visitaba en una suite en el country a un traficante de influencias y de negocios. Dios mío, ¿eso es lo que soñó Aya de la Torre?
y el que encarna la alternativa para el futuro, ¿no?, es Alan García. Nos vamos a tener que resignar los peruanos a tener que elegir entre Alan García y doña Keiko Fujimori, otro paradigma, ¿no?, de lo mejor que le esperaría al país, con esa misma organización criminal que fue Fujimori Montesinos. Por favor. Ahora, Mario Vargas Llosa dijo en el momento que elegir en el Perú en ocasiones era como elegir entre el cáncer y el SIDA. Una segunda vuelta entre Alan García y Keiko Fujimori, ¿qué sería? Que no va a ser. Si los peruanos nos ponemos de pie, si los peruanos no entramos a esa etapa de resignación estúpida, ¿no?, de decir, bueno, ya no hay nada que hacer, tenemos que rendirnos, todo está perdido, pues sucederá eso y sucederá mucho más. Pero todos tenemos un deber de unirnos y de juntar fuerzas y de gestar una alternativa. Y Pedro Pablo Kuczynski, ¿qué rol cree que puede jugar en estas elecciones? Muchos lo tildan de lobista, de representar los intereses de las grandes corporaciones, de no haber renunciado a su nacionalidad norteamericana. ¿Y qué rol juega también Toledo, con quien usted gobernó en algún momento? Bueno, yo creo que ellos están jugando su propio partido. Sinceramente no sé si ambos llegarán a ser candidatos hasta el final del encuentro, ¿no? Pero lo que sí digo es que tampoco hay una clara definición en esos sectores frente a la gravedad, ¿no? Yo creo que Kuczynski tendrá que aportar en lo que sabe, ¿no? No es un valor totalmente deteriorado, ni mucho menos. Y yo creo que él en su momento sabrá sumar esfuerzos para poner el hombro, claro, bajo una conducción política nacional, del interés nacional ante todo, en donde se piensen los peruanos antes que en nadie, y es a los peruanos y al Perú al que hay que rescatar. Ahora, una pregunta, yo conversaba mucho con jóvenes que no tienen idea quién fue Alan García en su primer gobierno, es verdad. Y que no recuerdan tampoco no a Fernando Olivera, digamos, sí, a Popio Olivera con su escoba, tratando de que en el Parlamento pues no hubiese corrupción. ¿Qué le diría a esos jóvenes que no tienen esa memoria histórica porque no vivieron en esos años? Lo primero que hay que decirles es que tenemos que unirnos, que hay que participar, que vamos a conocernos todos, ¿no? Que creo que esos jóvenes tienen que tener una participación directa, real, no como la reserva del futuro, no. Hoy día se le necesita, no solamente para las marchas de protesta, se le necesita para que vayan al Congreso, para que fiscalicen al nuevo gobierno a la de verdad, para que vayan a asumir funciones de responsabilidad en el gobierno. Y creo que realmente eso va a ayudar a cambiar, ¿no?, a hacer una nueva política. A que no solamente se refresque, sino que todo sea transparente y que sea un pasado vergonzante, todo este recuerdo de la corrupción generalizada, de los tratos que se hacen bajo la mesa, ¿no?, y del desastre que lamentablemente nos está dejando este gobierno. Pero yo tengo mucha fe, Luis Alfonso. Aquí no, recuerda que el momento más oscuro de la noche es cuando empieza a amanecer, y ese amanecer lo vamos a construir, si es que no nos quedamos cruzados de brazos, lamentándonos y ya resignándonos a tener que taparnos la nariz y votar en la próxima elección por cualquiera de estos politicastros que quieren cerrarnos la alternativa a aquellos que queremos rescatar el Perú. Ahora, es increíble que en todos estos años, digamos, la falta de liderazgo haya impedido que se haya podido construir una alternativa, digamos, en el espectro político, digamos, desde la izquierda hasta la extrema derecha, digamos. ¿Dónde se ubica hoy Fernando Olivera y qué piensa de lo que prometió Ollantumala? Porque hay gente que no está contenta con el modelo, hay muchas personas que creen que esto ha beneficiado a unos pocos, pero no a las grandes mayorías. ¿Cuál es la posición política de Fernando Olivera? Yo sí le digo que esto definitivamente a quien ha beneficiado es a Humala y a su entorno, que ya desde que fue elegido siendo presidente electo el hermanísimo Alexis Humala ya estaba viendo qué negocios hacer en Rusia sentado con el canciller ruso, que no se sienta con cualquiera, y luego vienen todas las compras, helicópteros, una serie de adquisiciones de postor único, sobrevaluadas, con una serie de personajes interviniendo allí. Definitivamente sí, han habido beneficiados, pero de eso, beneficiados de la corrupción, y grandes perjudicados,
aquellos engañados que creyeron que realmente la honestidad era la diferencia, aquellos que creyeron que en verdad iba a ser un gobierno de convicción, que pudiera crear trabajo, que es el mejor programa social que se da. Ahora, el descrédito de la clase política, digamos, es tremendo porque ya la gente no confía en nadie, ¿no? O sea, sí, con toda razón. Y ahora con la clase empresarial, la élite empresarial, le pasa algo parecido. O sea, se ha criticado mucho a los parlamentarios, se ha dicho Torongo no come Torongo, pero en el caso de Lelio Valareso parece que empresario corrupto tampoco come empresario corrupto. ¿Por qué el Perú tiene que soportar este tipo de situaciones donde no hay liderazgos que puedan representar bien a la población? ¿Qué está pasando? Sin embargo, yo quiero tratar de ser justo, ¿no? No hay que generalizar, ¿no? Y felizmente, en medio de todo este descrédito de poco confiable Poder Judicial, a quien hay que también cambiar radicalmente, ¿eh? Poder Judicial, Fiscalía, hay que cortar cabezas, ¿no? Esta será una excepción, ¿no?, que están haciéndose los justos y valientes con este señor Valareso. Pero frente al delito que ha cometido este señor... Dicen que lo hacen muchas personas, este ¿no? señor Valareso... Que lo hacen por montones, y bueno, que a este lo empallaron. Seguramente, el delito tributario no es el más popular en su condena, ni tampoco la SUNAT es la más popular. Y también es cierto que la SUNAT persigue al que es formal, ¿no? Y en vez de que un gobierno dé condiciones para que el informal pueda formalizarse. Y no hay mejor condición que no tener los impuestos tan altos como hoy día se tienen, en donde la competitividad se ve saboteada, porque claro, ¿no?, hay que recaudar, y inclusive ignoran el ABC de la economía, ¿no?, en donde si pones impuestos más bajos se va a evitar la elusión o la evasión tributaria, y al final vas a terminar recaudando tanto o más. Ahora, Fernando Olivera, ¿no?, está hablando como candidato presidencial ya, ¿no? Digamos, estos mensajes de alguna manera reflejan el interés de Fernando Olivera de pronto participar como candidato a la presidencia de la República, o ir en alianza con algún grupo político. ¿Con quiénes podría trabajarse un proyecto en el que Fernando Olivera sería parte? Nosotros... no voy a empezar a hablar como hablan algunos nosotros, me rectifico, porque ese nosotros parece yo y Dios, ¿no? Aquí, cuando uno habla en plural, está tratando de transmitir que es un colectivo, y es que en realidad esta es una tarea de todos, ¿no? A mí sí me han planteado que postule a la presidencia de la República, he recibido pedidos y se siguen repitiendo, y yo estoy en el momento de reflexión, porque lo que hay que tener muy claro son los objetivos del próximo gobierno, que yo diría, ojalá dentro de poco, si es que se forma el equipo, que desde aquí convoco. Hay que cerrar filas, hay que sumarse todos los peruanos, que no nos vamos a resignar. Equipo, plan de gobierno y una inscripción partidaria que deben estar trabajando, y la alternativa estará allí puesta. ¿Podría adelantar entonces que va a participar definitivamente en la vida política en el Perú en estas elecciones que vienen? Tengo que decidir, y perdóname que hable en primera persona, si es que hay la opción de formar un colectivo de gente nueva, de gente con experiencia, de sangre renovadora, que tenga los pantalones bien puestos, ¿no? Y esto incluye, por cierto, a las mujeres, ¿no? Es una expresión, ¿no? Y hay mujeres que van a tener que aportar mucho. Y hay más de un hombre ahí que está dispuesta a jugarse. Beatriz Merino se ha lanzado también un poco al ruedo, ha dicho que ella también tiene aspiraciones políticas. En fin, bueno, hay varios interesados en participar, ¿no? Enhorabuena, que todo el mundo participe. Enhorabuena. Aquí no hay que cerrarle las puertas a nadie. Pero lo que sí quiero decir es que el próximo gobierno debe tener como eje central la educación. Y quiero decir claramente aquí, solo la educación salvará al Perú. Repito, solo la educación salvará al Perú. Y la educación es el nombre de la justicia social. Es lo que finalmente termina igualando y dando oportunidades al más humilde como al más poderoso. ¿Por qué tiene uno que estar postergado en función a dónde nació y en qué condición nació? Allí el Estado tiene que ponerle todo, junto, de la mano con el sector privado. Y por cierto, tenemos pues que, para que ello suceda, armar todo un programa
de primerísima línea. Ahora, ¿qué se siente haber estado, digamos, en el balcón, no haber participado durante tanto tiempo, después de haber sido un actor protagónico de la vida política nacional, el haber estado, digamos, refugiado, si se quiere decir, en España, viendo las noticias seguramente por internet, y ver el Perú a la distancia? ¿Cuál es la sensación? Sí. ¿Hemos estado yendo hacia adelante? Te voy a decir una cosa, Luis Alfonso. Yo nunca he sentido lejos el Perú. Y es más, donde estaba, siempre he estado promoviendo al Perú. Las críticas fundadas, aún en el gobierno de García, quedaban para hacerlas aquí. Pero hacia afuera, el Perú siempre primero, el Perú siempre lo mejor, cooperen con el Perú, vayan a invertir al Perú. Pero es lo que hay que hacer, digamos, ¿no? Pero por supuesto, y eso es lo que te digo, es un deber. Y ese deber siempre lo cumplimos donde hemos estado. He estado preparándome, he seguido maestría en la Complutense, he estado conociendo experiencias internacionales y las hay. Ojalá puedan ser aplicadas algunas. ¿Podemos decir que tenemos un Popio Olivera recargado? Bueno. Dispuesto a dar la batalla, digamos, para que no se produzca el escenario del que hablamos al inicio? Pues yo creo que estoy dispuesto a darlo todo. Todo por el Perú. Pero todo por el Perú es un partido político. También hay un candidato que se autodenomina outsider, este señor Julio Guzmán. ¿Qué opinión tiene de estos nuevos que incursionan en la vía política? Yo aliento que todo el mundo participe. Mira, en el Perú, el solo hecho de participar, de tomar una decisión, de jugar en la cancha, ya es todo un mérito, porque lamentablemente la política es tan pestilente y tú en cuanto entras a una acción política te prenden el ventilador del fango y si no tienes algo te lo inventan para desalentarte porque es un coto cerrado, es una casta que no quiere que nadie entre para que la repartija siga funcionando y los acuerdos se den a puertas cerradas. El fundador de este canal de televisión, Ricardo León, está en esa reflexión también. Él está evaluando si finalmente hace que Obras se formalice y participe o ayuda a que... Pues yo aliento que participe, sinceramente, ¿no? Y que en un momento dado converjamos todos los que tenemos un pensamiento común. Porque claro, el enemigo común, el gran corrupto, esta gran casta que nos tiene indignados a todos, nos quiere ver a todos divididos. Bueno. Divide y reinarás. Pues no lo va a lograr. Vamos a seguir conversando, Fernando, estoy seguro, en más oportunidades en el programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Alfonso. Bien, nosotros vamos a ir una pausa y regresamos en un instante con Juan Cheput. Ya volvemos.